Hoy vamos a terminar la serie de prédicas de las olas de la Reforma. Hoy vamos a ver la sola gloria. Vimos la sola Escritura, solo Cristo, solo fe, solo la gracia, pero toda la gloria es para el Señor, toda la gloria es para Jesucristo, toda la gloria es para Él. Cuando hablamos de la palabra gloria, tenemos que entender a qué se está refiriendo la Biblia con la palabra gloria. La Biblia está hablando de dos puntos de vista para entender lo que es la palabra gloria. Número uno, habla del lugar donde Dios expresa todas sus cualidades, toda su grandeza, todo su poder, toda su majestuosidad. Y cuando decimos que le damos la gloria, es decir, que expresamos y decimos todas las cualidades que Él tiene. O sea, la gloria de Dios es el lugar y son todas sus cualidades. Pero cuando decimos le damos la gloria, es expresar y nosotros decir todas las cualidades de Dios. Para poder darle la gloria a Dios, tenemos que conocer a Dios. ¿Sí? O sea, debemos de conocer quién es Dios para poder darle su gloria, para poder expresar todas sus cualidades, para poder decir quién es Él y poder hablar de todas las cualidades de Él, para poder predicar, para poder expresar, para poder exaltar el nombre de Dios. Y vamos a hablar de la escritura de Efesios capítulo 1 y quiero que vayamos viendo al apóstol Pablo cómo él nos va a explicar esta situación de la gloria de Dios. Si alguien tenía un corazón para hablar de la gloria del Señor, era el apóstol Pablo. Él tenía un entendimiento y un sometimiento a Dios que podía expresar claramente lo que era la gloria de Dios y poder explicarla. En esta carta, el apóstol Pablo, en la carta de Efesios, si nosotros vemos las cartas de Pablo y las leemos, vamos a ver que Pablo habitualmente llegaba a una iglesia, le escribía una carta, daba indicaciones, hacía evidente un problema que había en esa iglesia. Cuando llega a Corintios, él expresa los problemas y hace evidentes y regaños sobre los problemas de esa iglesia. Vemos que cuando llega a Romanos da otra explicación y les dice que estaban mal por el entendimiento que ellos tenían sobre cómo venía la salvación. Y vemos en Filipenses y en Colosenses y en cada carta Pablo hace una expresión de la problemática que hay en esa iglesia, pero en la carta de Efesios él no habla de ningún problema. En la carta de Efesios, Pablo expresa la grandeza de Dios. De hecho, algunos autores, algunos teólogos le expresan como la madre de todas las cartas de Pablo. Si leemos Efesios, vamos a ver a un Pablo glorificando y exaltando y revelando quién es Dios. Es poderosa esta carta. Y no por nada se le llama la madre de todas las cartas paulinas. Entonces, miren cómo empieza. Quiero que vean el saludo de Pablo, cómo inicia él esta carta. Dice: yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios. Yo Pablo fui elegido por la voluntad de Dios. No está diciendo: yo Pablo me autonombré apóstol. Yo Pablo he sido elegido por la voluntad de Dios. Pablo inmediatamente introduce a un Dios al cual nos sometemos. Introduce inmediatamente, esto es lo poderoso de esta carta. Él introduce a un Dios digno de toda gloria. Yo soy apóstol y hago lo que hago y soy lo que soy y vivo lo que vivo por Él. No son mis logros, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero. Yo Pablo soy apóstol por Él. Toda la gloria
es para Él. Y entonces dice, inicia diciendo: yo apóstol, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efesio, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo les dé gracia y paz. No solamente dice toda la gloria es para Dios, sino inmediatamente dice el propósito de Dios es bien claro, se llama Jesucristo. El plan de Dios es bien claro. Toda la gloria es para nuestro Padre, pero el plan de Dios es muy claro, es Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué posición está teniendo Pablo en este saludo? Él está teniendo una posición de total y completa humildad ante Dios. Aquí de lo que se trata es de la voluntad de Dios y del plan de Dios llamado Jesucristo. No se trata de mí, no se trata de hombres. Está diciendo Pablo, esto se trata de Jesucristo. La Biblia se trata de Jesucristo. El plan de Dios se trata de Jesucristo. No se trata de los hombres. Los hombres somos siervos llamados para Dios. ¿Qué? Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Pablo nos va a enseñar al Dios al que se le da toda la gloria y toda la honra. Y dice Pablo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Si nosotros vemos cómo empieza Pablo esta carta, él empieza una carta describiendo al Dios que merece toda gloria y toda honra, el que inició todo, el que no necesita de nadie, el que te escogió, no que tú lo escogiste, el que te eligió, no que tú lo eligiste, el que hizo la obra en ti, no que tú hiciste la obra para Él. Ese es el Dios digno de toda gloria, de toda alabanza, el que nos llamó, el que nos predestinó por amor, no por nuestras obras, no porque fuéramos buenos, no porque fuéramos más inteligentes o más sabios, no porque fuéramos a agregarle algo a Él, no porque fuéramos o pudiéramos hacer algo por Él, sino porque Él había elegido hacer algo en nosotros. Esto es bien interesante. Y fíjense lo que dice: ¿para qué nos eligió? Todo inició por su voluntad y para su plan. Todo, alabado sea el Señor Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que primero que todo nos bendijo. Nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. No hay opciones, no hay plan B. El único plan de Dios se llama Jesucristo.
No son tus fuerzas, no es tu conocimiento, no es tu sabiduría, no es lo que tú puedes hacer. Dios dispone el plan de la forma en que te quiere bendecir, y la única forma en que nos bendice es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. ¿Para qué? Para que no nos exaltemos, para que no tengamos oportunidad de exaltarnos, porque toda gloria es para Dios. Entonces dice, Dios nos escogió antes de la creación, antes de que todos lo hubiéramos elegido, antes de que existiéramos, antes de todo, Él ya nos tenía en su plan. Él ya nos tenía en su corazón. Y quiero que veamos esto, hermano. Esto es algo bien serio, y esto es algo que produce mucho dolor a veces cuando lo entiendes. Dios le está dando una segunda oportunidad al hombre. No se la dio a los ángeles caídos. ¿Quieres entender esto? Dios le está dando una oportunidad a los hombres. La oportunidad que no le dio a los ángeles caídos. A los ángeles caídos los juzgó y los condenó, y al hombre le dio una oportunidad. Si sabes lo que está diciendo, que si tú rechazas esta oportunidad, quizás eres peor que los ángeles caídos, porque a ellos no se les dio una oportunidad. Está duro, pero produce dolor. Que el mundo rechace darle gloria al único Dios poderoso y asombroso. Entonces fíjense lo que dice. Si quieres bájale, me lo pego más. Dice, Dios los cogió antes, Él hizo todo por amor, nos predestinó a ser adoptados como hijos suyos nuevamente por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, nuevamente para gloria de Él, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado, nuevamente para gloria de Él, y nuevamente a través de su Hijo. ¿Dónde está la jactancia en el hombre? Pablo nunca hace jactancia del hombre. Por eso se le llama la madre de las cartas paulinas, porque da una explicación de la grandeza del Dios que nos llamó. Un Dios que no comparte su gloria con nadie. Un Dios que no negocia su gloria con nadie. Un Dios que no cambia su método. Un Dios que no cambia sus reglas. Un Dios que no cambia su forma. Este Dios es digno de gloria y de alabanza, y yo quiero tener este Dios en mi vida. Yo no quiero un Dios que negocie con mi pecado. Yo quiero un Dios que destruya mi pecado, no que lo negocie. Un Dios que me lleve a la transformación de mi vida, no un Dios que negocie conmigo para que yo no esté enojado con Él. Pablo nos está presentando un Dios que si quieres está allí, si no quieres no es problema de Dios, es problema tuyo. No es problema de Dios. Él no va a cambiar, Él no va a ceder, Él no va a cambiar sus puntos de vista, Él no va a bajar su nivel de moral para que tú estés contento. Él va a mantener siempre su nivel de moral, y gracias a Dios que creemos en ese Dios que no cambia, en ese Dios que es poderoso, que no se somete a nadie porque nadie lo creó, porque no depende de nadie para ser Dios, porque su gloria sigue siendo su gloria aunque tú no se la des. Él sigue siendo glorioso.
Pero miren lo que dice: fuimos creados para alabanza de la gloria de Él. Muchas veces nos hemos preguntado: ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y Pablo es bien claro: fuiste creado para alabanza de la gloria de Él. Esto es bien importante, hermanos. Vamos a confrontar por qué estamos siguiendo a Jesús, por qué estamos buscando a Dios, por qué estamos con Dios. Él dice que Él nos trajo para alabanza de su gloria, pero muchos estamos buscando a Dios porque lo necesitamos simplemente. Sí, es diferente. Necesitar a Dios es pasivo, alabar a Dios es activo. El que necesita a Dios se queda esperando simplemente que Dios le dé todo lo que necesite. Pero el que fue creado para alabanza de su gloria actúa en su reino, obra en su reino, camina en la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos? Fíjense lo que está hablando Pablo aquí. Es una posición de Pablo tan humilde. La posición de Pablo es una posición tan humilde. Y no lo está diciendo nada más por él. Él nos está diciendo: hermanos, al igual que yo, si yo fui llamado para apóstol por medio de Jesús y por voluntad de Dios y para Jesucristo, yo, el apóstol Pablo, tomo una actitud de humildad ante Dios. Prácticamente le dice a los efesios: ¿quiénes son ustedes para no tomar esa posición de humildad? ¿Cuál es la humildad? ¿Qué posición de humildad está teniendo Pablo? Y quiero que nos preguntemos si nosotros somos humildes. Humilde, según lo que Pablo nos está explicando aquí, no es estar llorando frente a Dios todos los días diciéndole: Señor, yo soy bueno, yo soy malo, yo quiero que tú me ayudes, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero darte, Señor, mi vida, yo quiero darte, Señor, mi corazón, yo quiero servirte, Señor. Esa no es posición de humildad. De hecho, eso es una posición de soberbia. ¿Saben por qué? Porque están poniendo a Dios por abajo de ustedes. Pablo decía: ¿en qué te sirvo, Señor? No te quiero dar, quiero que tú me digas qué quieres que haga. Sí, es muy diferente nosotros ofrecerle a Dios a nosotros decirle a Dios: ¿qué tú quieres que yo haga, Señor? Muéstrame tu voluntad. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿realmente queremos conocer la voluntad de Dios para cumplirla? Sí, Pablo está diciendo: el Dios que tenemos, el Dios de toda gloria, el Dios de toda alabanza, no necesita que nosotros le demos. Debemos de ser humildes y preguntarle: ¿qué tú quieres que yo haga? Sí, porque a veces cuando nosotros ofrecemos, más bien queremos ofrecer lo que nos sobra, no lo que Él quiere. Poquito duro, poquito difícil la palabra, pero en realidad nuestro corazón, nuestra carne quiere ofrecer a Dios lo que nos sobra, no lo que Él pide. Y dice Pablo: somos hechos para alabanza de su gloria, somos hechos para declarar su gloria, somos hechos para hablar de su gloria, somos hechos para mostrar su gloria. Y esto es bien interesante, hermanos. Cuando nosotros tomamos la posición de humildad de vida y le pedimos al Señor que nos muestre qué es lo que tú quieres que haga,
inmediatamente Dios nos va a revelar su gloria. Dios va a mostrar su poder, su amor, va a demostrar su autoridad, su dominio, su grandeza. Una historia bien interesante es la de Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés estaba bien a gusto en el desierto, caminando con todas sus ovejas, con su esposa, con sus hijos, con su familia. Estaba muy a gusto. Cuando a Moisés se le aparece Dios en la zarza ardiendo y le dice Dios: Moisés, quítate tus sandalias porque estás pisando tierra santa. Esto es bien interesante. Dios había llamado a Moisés para que le diera gloria a él. Dios lo había mandado para que conociera su gloria y para que demostrara su gloria al pueblo de Egipto y para que mostrara su gloria al pueblo de Israel. Pero él le dijo: Moisés, quítate tus sandalias primero, antes de que tú puedas darme gloria. Deja tus cosas afuera, deja tus impurezas afuera. En las bienaventuranzas Jesús dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Hermano, no se le puede dar gloria a Dios con rencor, con odio, con coraje, con frustración, con dudas. Necesitas quitarte todo eso. Es el primer paso para poderle dar gloria a Dios. Quítate todo sentimiento de derrota, quítate todo sentimiento de tristeza, de angustia, quítate todo odio, quítate todo rencor, quita todo lo que está en tu corazón que impide que veas la gloria de Dios. Pablo nos dice: somos hechos alabanza, pero antes él dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a su riqueza gracia. La pureza de corazón es la que hace que veamos la gloria de Dios y podamos hablar. Entonces, ¿qué hizo Moisés en ese momento? Se quitó las sandalias, Dios le habló, le presentó su plan y Moisés dijo: yo no puedo hacer nada de eso, Señor. Yo soy un hombre inculto, yo soy un hombre que no tiene palabra, yo soy un hombre que tartamudea, Señor. ¿Cómo tú me estás pidiendo que yo vaya a hacer eso frente a un rey poderoso, a un rey grande, a un rey que somete? ¿Por qué me pides todo eso? Dios, si nosotros leemos la historia de Moisés, Dios no argumenta con él, le dice: tú vas a ir y vas a hacer lo que yo te diga. Dios no negoció con sus argumentos, Dios no negoció con sus impedimentos. Prácticamente Dios le dijo: no te estoy pidiendo que lo hagas, te estoy pidiendo que me acompañes a hacerlo. Yo voy a hacer las cosas, yo voy a dar gloria, yo voy a dar honra, yo te estoy pidiendo que tú lo hagas. Entonces, lo que vemos es un Dios que no está negociando su plan de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras cargas. Dios está dispuesto a hacer su plan por encima de todas nuestras limitaciones. Por eso es un Dios que merece toda gloria y toda honra, porque por encima de nuestras capacidades, por encima de nuestras limitaciones, Él quiere que nosotros podamos ver su gloria y que podamos darle gloria a Él. Entonces, dice: Él nos hizo conocer el misterio de la voluntad conforme al propósito de antemano establecido en Cristo. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora, y esto es bien importante, hermanos: cuando oramos, cuando buscamos a ese Dios de gloria, ¿a quién estamos buscando? A un Dios que le pedimos que se ponga de acuerdo con nuestros planes, que se ponga de acuerdo con nuestro carácter,
que se ponga de acuerdo con mi pecado y le ofrecemos lo que nosotros queremos, o es el Dios que no se pone de acuerdo con nosotros y que no le podemos ofrecer lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere? La palabra, si nosotros vemos lo que Pablo está hablando aquí y lo comparamos con el Dios del Antiguo Testamento, vemos que es el mismo. Cuando Dios se para, habla a Moisés que suba hacia el monte Sinaí para entregarle las cartas de los mandamientos. Dios le habla y le entrega la carta de los mandamientos y baja con las tablas. Moisés llega a donde estaba todo el pueblo, y el pueblo estaba vuelto loco idolatrando, el pueblo estaba vuelto loco adorando al Dios, al becerro de oro y todo. Moisés se molesta y ve todo con dolor y tristeza. Miren, el Señor está allí arriba hablándonos, toda la gloria la hemos visto, toda su grandeza la hemos visto, aquí están sus mandamientos, y ve todo lo que estaba pasando y ve que el pueblo no iba a querer los mandamientos y rompe las tablas en su dolor por ver que al Dios que merecía toda la gloria, el pueblo no le iba a dar la gloria. ¿Qué hace Dios? Le vuelve a pedir que suba. Moisés vuelve a subir, vuelve a mostrar su gloria. Moisés vuelve a bajar con las tablas, y saben que las tablas no tenían ningún cambio. No cambió. Estas son mis mandamientos, y no me interesa si los quieren o no. Dios, que merece toda gloria, está fuerte. Pero esto es bien importante, porque esto es lo que realmente transforma nuestras vidas. Un Dios que tiene poder, no un Dios que se acomoda a nuestros planes. ¿Saben cómo se llama ese Dios en el que creemos y que se acomoda a nuestros planes y que se hace ciego y se hace loco a nuestros pecados? Que se hace ciego y es un Dios disimulado que no juzga nuestro pecado y no nos lo señala. ¿Saben quién es ese Dios? Ese es un ídolo. Ese no es Dios. Están creyendo en un ídolo. Y los ídolos, dice la palabra, no tienen poder. Y por eso oramos y no pasa nada. Y por eso no se transforman nuestras vidas, y por eso no son cambiadas, y por eso no vemos transformaciones, porque estamos adorando a un ídolo. Perdónenme que diga esto, pero estamos saliendo de una pandemia y no podemos salir de esta pandemia con los ídolos que adorábamos antes. Este es un ídolo, ese que se acomoda, que se hace loco, que dice: no te preocupes, vamos a cambiar la escritura para que tú estés más contento. No te preocupes, tú sigue haciendo lo que quieres, no pasa nada, que no te duela. No te duela, mantente tranquilo, mantente a gusto. Mira aquí, vamos a borrarle eso, no, porque eso le duele a mi hijo. Hay pecado, no lo señales, bórralo. Le duele a mi hijo. ¿Sí me están entendiendo? Se trata de adorar a un Dios verdadero, porque si no, nos estamos haciendo locos. Estamos adorando a un Dios que no va a traer ningún cambio en nuestras vidas, y que la pandemia y la muerte de nuestros hermanos y el dolor que vivimos no sirvió para nada. No sirvió para nada. El Dios que nos está mostrando Pablo en esta carta es un Dios que no cambia, y por eso merece toda la gloria. Es un Dios, gracias Padre, porque no negocias con mi carácter. Gracias Padre, porque no negocias con lo que me gusta.
Porque si no, qué desastre. Si así somos un desastre, hemos cometido muchos errores, hemos fallado mucho, hemos producido mucho dolor, hemos fallado, estamos llenos de miseria, nuestra tierra está llena de dolor, de sufrimiento. Imagínense si negociara con nosotros, ya nos hubiéramos acabado todo esto. Todo se sostiene por Él, por voluntad de Él y para gloria de Él. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que nunca negoció. Vemos a un Dios que entregó las tablas. Vemos a un Dios que les dijo: estas son mis tablas y no las cambio. Esto es lo que yo te presento y esto es lo que yo te doy y no lo cambio. Así es como soy yo, y es por tu bien, y es por bien de la creación, y es por el bien del reino. Aquí está para que me des gloria y para que me des honra. Y muchas veces cuando nosotros adoramos a nuestro ídolo, que se acomoda a nuestras debilidades, que se acomoda a nuestros pecados, que se acomoda a nuestra vida, cuando estamos adorando a ese ídolo, nosotros estamos creyendo que estamos haciendo las cosas bien, porque tenemos una buena intención. Wow. Creemos que estamos haciendo las cosas bien porque somos muy bien intencionados. El apóstol Pablo nunca fue bien intencionado. Los profetas no eran bien intencionados. Los apóstoles no eran bien intencionados. ¿Saben qué eran? Obedientes. Pablo obedeció y dijo: toda gloria es para el Señor Jesucristo, toda honra es para Él, lo que soy por Él. ¿Y saben por qué los persiguieron? Porque nunca tuvieron buenas intenciones para la carne, nunca tuvieron buenas intenciones para el pecado, nunca tuvieron buenas intenciones para el status quo, nunca tuvieron buenas intenciones para la estabilidad. Su intención era solamente honrar al Señor, al Dios de gloria, al único que puede cambiar las cosas, al único que puede transformar nuestras vidas, al único que nos puede revelar su gloria. Entonces tenemos dos elecciones, hermanos. Vivimos para ser bien intencionados, pero lo máximo que vamos a poder ver al ser bien intencionados es que algunas personas nos llamen buenos. O podemos honrar al Dios de gloria y lo que vamos a ver es su gloria. Vamos a ver su poder en nuestras vidas. Vamos a poder ver quién es Él. Dice, en Él también ustedes, en el versículo 13 dice: en Él también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. Fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido, y este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si somos elegidos para alabanza de su gloria, ¿saben qué es lo que nos está diciendo? Que vamos a poder verlo. No se puede alabar ni glorificar a algo o a alguien que no conocemos sus cualidades. ¿Qué está diciendo Pablo? Que se nos ha dado una segunda oportunidad para poderlo ver como Adán y Eva lo vieron en el jardín. A eso es a lo que nos ha llamado. Yo les voy a preguntar, ¿prefieren eso o prefieren el ídolo que necesitamos? Yo ya no quiero decir Dios te necesito porque eso es redundante.
yo quiero darte gloria. ¿Saben quién necesita a Dios? Todos. El perrito, el gatito, el leoncito, la cucarachita, el ratoncito. Pero ellos no le dan gloria, porque ellos no lo pueden ver. Y Dios escogió al hombre para que lo pudiera ver. Pensemos muy bien la posición en la que queremos estar frente a Dios, porque Él, la posición que nos ha dado es de alabanza de su gloria. Entonces, ya para terminar, quiero leer lo último del capítulo 1. Dice, cada persona, me fui hasta Jeremías por algo. ¿Qué querría decirnos Jeremías? Nos quería decir lo mismo que Pablo hizo. No se trata de nosotros. Jeremías le dijo al Señor, Señor, no me uses, Señor. Señor, yo soy muy joven, Señor. Señor, yo tengo pecado. Jeremías, dame alabanza y dame gloria, le dijo. Isaías dijo, Señor, soy un hombre de labios impuros y pertenezco a un pueblo impuro. Isaías, ve y profetiza. Le dijo Ezequiel, Señor, yo no puedo. Ezequiel, profetiza a los huesos muertos y diles que levanten, que se levanten, que yo les doy vida y vida en abundancia. Ese es el Dios al que le damos toda la gloria. Fíjense lo que dice lo último de Efesios en el capítulo 1 a partir del versículo 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él. Él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora mismo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios, también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de su iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, y Él la completa y Él la llena, y también es quien da la plenitud a todas las cosas en todas partes en su presencia. Su plan es bien claro, toda gloria para Él por medio de Jesucristo. No hay plan B, es por la iglesia. Sí, Dios no cambia su plan, por eso merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Lo mismo, somos llamados y escogidos, y se nos dio una oportunidad que no se les dio a los ángeles caídos, y quiero que tomen eso en cuenta. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a orar y vamos a tomar esta posición. Vamos a tomar esta posición. Vamos a decirle al Señor, tú me llamaste para gloria y alabanza, para alabar tu gloria, Señor, para alabanza de tu gloria. Para eso me llamaste, y eso lo iniciaste tú, no yo. Y gracias por esta oportunidad. Tú me llamaste para alabar tu gloria, pero Señor, para poder alabar tu gloria necesito conocerte. Padre, revélate, Señor. Estoy listo para conocerte, Señor.
Padre, mata al ídolo al cual he estado adorando tanto tiempo, ese ídolo que no merece, que no cambia, que no transforma, que no produce nada en mi vida. Señor, mata ese ídolo, Padre. Cierra tus ojos, pídele perdón. Todos tenemos que pedirle perdón a Dios, porque todos hemos sido idólatras y todos nos conformamos y nos parece mejor un ídolo que se ponga de acuerdo conmigo y no un Dios que no se pone de acuerdo conmigo. Pero prefiero ver las obras de ese Dios que las obras de ese ídolo que sí se pone de acuerdo conmigo y me da por mi lado. Ese ídolo que se pone de acuerdo conmigo y me da por mi lado. Yo no quiero ver las obras de ese en mi vida, porque ese no produce obras. Señor, sé que es difícil seguirte, sé que es difícil entenderte, sé que es difícil. Por lo tanto, te necesito. Ayúdame a caminar en ti. Ayúdame a darte gloria. Gracias por habernos elegido, Señor. Gracias. Permíteme preguntarte, ¿qué quieres, Señor? Gracias, Señor. El Señor está aquí con nosotros. Yo sé que te está escuchando y está escuchando a algunos. Desgraciadamente el Dios que tenemos, o afortunadamente, no puedo decir desgraciadamente, el Dios que tenemos, una de sus cualidades es confrontarnos con nuestro propio pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda gloria es para ti por lo que tú estás haciendo. Bueno, démosle un aplauso al Señor. Y de aquí en adelante, solo démosle gloria. Gloria y gloria y gloria a Él.